Es la 1:00 en Canarias. El Gobierno insiste en la devolución de todos los migrantes que entraron a Ceuta de manera masiva, incluidos menores de edad. Ha sido el ministro del Interior el que ha subrayado la idea esbozada ya por el titular de Exteriores. Marlaska dice que de cara a la supuesta entrada masiva que se mueve en redes para este fin de semana, Marruecos ha reforzado la frontera como ha hecho siempre, y es literal. Javier Bañuelos. Sí, esta vez el ministro del Interior defiende que están preparados para prevenir una entrada masiva, monitorizando las redes e intercambiando información con Marruecos, país que, según Marlaska, está reforzando la frontera como siempre ha hecho. Palabras literales del ministro en las que obvia la pasividad del Reino alauita el pasado 30 de julio en la peor crisis migratoria que ha dejado al menos 140 muertos. Marruecos está trabajando de una forma relevante e importante, está implementando, siempre lo ha hecho, pero aún más implementando los medios de protección de la frontera. Fernando Grande Marlaska mantiene el tono duro del gobierno. No hay sitio en España, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en el resto de ciudades españolas, para aquellos que quieran entrar de una forma irregular y violentando la ley. De hecho, el ministro del Interior ha ordenado a las fuerzas de seguridad que detengan a todo aquel que provoque disturbios. En cuanto a los menores, aquellos menores que deban de ser retornados serán retornados en los términos de cumplimiento de nuestra ley y de una forma efectiva y lo más rápido posible. Según Interior, de momento se ha tramitado ya 400 expedientes de protección internacional. La ministra de Defensa está de visita en Ceuta. Es el tercer ministro que visita la ciudad autónoma en 3 días, en este caso de cara a definir cuál va a ser el papel del ejército en este camino hacia la normalización de la ciudad. Estamos muy pendientes de sus declaraciones que se van a producir de un momento a otro. 7 horas y media para el eclipse del siglo, con medidas extraordinarias para evitar incendios y colapsos. Medidas, en realidad, órdenes que subrayaba, y lo escuchamos una vez más, el ministro del Interior. Por favor, seguir las advertencias que todas las autoridades han hecho. Como siempre digo, no son recomendaciones, son instrucciones y de obligado cumplimiento. Se han establecido 350 puntos de observación, que son los únicos puntos de observación desde donde se podrá visualizar el eclipse. Con lo cual eso es de obligado cumplimiento, no es una recomendación. Pues ya son 7 los modelos de gafas para ver el eclipse que se han retirado del mercado y se intenta que los propios consumidores las devuelvan. El riesgo es el mismo. Al ponerse las gafas, el usuario solo ve oscuridad y la reacción casi involuntaria, estando de cara al sol, es retirarlas. Un instante para encuadrar la posición y en ese intervalo, sin protección, los ojos quedan expuestos directamente a la radiación solar directa y se produce una lesión química o térmica en las células de la retina. Más cosas. La falta de acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Hormuz va a provocar una nueva caída mundial de la oferta. En agosto estamos peor que en julio, Pablo Anzola. Sí, el organismo de la OCDE dibuja en su último informe mensual un peor escenario que el anterior y estima que la oferta global de petróleo caerá en torno a un 4% en 2026. 4,3 millones de barriles diarios menos, porque dice las nuevas hostilidades en el estrecho de Hormuz han frenado la recuperación en el último mes. La Agencia Internacional de la Energía advierte además de que las reservas globales de petróleo están en mínimos desde abril de 2025 y aunque prevé que el mercado vuelva al equilibrio en 2027, hace hincapié en la necesidad de desbloquear ese punto estratégico. Asegura el organismo que la urgencia de la reapertura de Hormuz aumenta porque los inventarios se están reduciendo muy rápidamente. Este miércoles entra en vigor en Baleares la prohibición de vender bebidas energéticas a menores de edad. Las multas previstas son altas. Mallorca, Mame Municio. Con multas previstas de entre 6.000 y 60.000 euros, la norma prohíbe en todo el territorio del archipiélago la venta, el consumo o la entrega de bebidas energéticas a menores. El Gobierno ha sacado adelante esta directriz ante el consumo de estas bebidas cada vez más frecuente entre los menores de edad. Un consumo que se asocia a riesgos para la salud como la obesidad o diabetes, además de conductas de riesgo cuando se mezclan con bebidas alcohólicas. Así que protección de niños y adolescentes frente a los riesgos asociados al consumo de bebidas energéticas constituye el principal objetivo de esta medida. Con este fin, estos productos pasan a estar sujetos a las mismas restricciones de venta de menores que ya se aplican al alcohol o al tabaco. El Gobierno reconoce que la entrada en vigor de esta prohibición supone un importante esfuerzo de adaptación para supermercados, grandes superficies, pequeños comercios y distribuidores. Información deportiva, Sonia Luz, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas, muy buenas. Hoy se decide el primer título oficial de la temporada de fútbol, la Supercopa de Europa a las 9 de la noche, París Saint-Germain-Aston Villa, con protagonismo español en los banquillos porque los dos equipos están dirigidos por españoles. Luis Enrique en el
Paris Saint-Germain y Unai Emery en el Aston Villa. Precisamente Luis Enrique quiere llevarse a Ferran Torres a París. De hecho, hoy no ha entrenado con el Barça. Nils, hola, muy buenas. Buenos días, Sonia. La noticia en Barcelona es que Ferran Torres no ha acudido esta mañana al entrenamiento con el Barça, con permiso de Hansi Flick, para poder cerrar la que será su salida al Paris Saint-Germain de Luis Enrique. En el club azulgrana insisten, aunque a esta hora no hay acuerdo, es cierto que las partes están cercanas y que el acuerdo se acabará cerrando por una cantidad cercana a los 55 millones de euros. Será el punto y final de la etapa del de Follos como azulgrana. Gracias, Nil. El Barça sigue pensando en fichar a Julián Álvarez, que hoy ya se ha encontrado con Simeone en el Atlético. Pedro Fullana, hola. Buenos días. Julián Álvarez ya entrena a las órdenes de Diego Pablo Simeone. Ambos han coincidido por primera vez en la ciudad deportiva del Atlético de Madrid después del intenso verano en torno al futuro del delantero argentino. Ha saludado a Diego Pablo Simeone, le ha explicado un poco la situación personal y ya ha entrenado como uno más de la plantilla rojiblanca. Y al margen del gran protagonista de la jornada, también noticia importante, se ha lesionado Alexander Sorloth, sufre una lesión muscular, podría estar hasta 4 semanas de baja. Gracias, Pedro. En el capítulo de amistosos, hoy destaca el Teresa Herrera, entre el Deportivo y el Real Madrid a las 9 de la noche, y fuera del fútbol, pendientes de los europeos de atletismo y de los europeos de natación. Todos tenemos una obra de arte que nos marcó. Con mi obra quiero mostrarle a la gente lo que este don nadie tiene en su corazón. Un cuadro que descubrimos en un momento determinado de nuestra vida y no olvidamos. Una obra que estudiamos en los libros, descubrimos en un museo o que nos cambió nuestra manera de mirar el mundo. Es una falsificación. Siempre hay algo auténtico oculto en toda falsificación. Queremos saber cuál es la tuya, dónde la viste y qué sentiste, si conoces su historia o si hay alguna que tengas pendiente. Dalí se desdibuja. Esta noche compartimos historias de obras de arte. Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa. En el 681 01 6731. El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER. Volvemos en tiempo de hora 14, hoy centrado en un eclipse histórico que va a conseguir otra vez que hagamos casi todos algo a la vez, con Javier Líbana. Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.